Ok, eh, en el último video que hablábamos, en el video 2, hablamos sobre los elementos que están, los elementos regulatorios que están en el ADN y que están delimitando una región que va a codificar para un RNA mensajero. Entonces allí caracterizamos eso para eucariotas y para procariotas. Vamos entonces ahora a hablar cómo ocurre la transcripción primero en procariotas y luego vamos a hablar de cómo ocurre en eucariotas. Entonces, lo primero es que tenemos que recordar que esa transcripción está dada por una ARN polimerasa, ya no es una ADN polimerasa, es una ARN polimerasa. En procariotas funciona como una holoenzima, o sea, una enzima que va a tener un núcleo enzimático que estaría en la parte interna y va a tener un factor sigma que funcionaría, ese factor sigma es el que reconoce el promotor para poder permitir el inicio de la transcripción. Entonces, solo necesita un factor de inicio de la transcripción, que es el factor sigma en procariotas. Entonces, vamos a tener que la ARN polimerasa tiene una estructura de esta forma. En este caso, va a tener la posibilidad, ella va a funcionar también como helicasa, entre comillas, de alguna manera va a permitir que se vayan rompiendo los puentes de hidrógeno entre esa cadena de DNA, abre la cadena y los nucleótidos van a ingresar. Obviamente esta ARN polimerasa también va a necesitar magnesio y lo digo obviamente porque ya entendimos que para hacer el enlace fosfodiéster se debe hacer un ataque nucleofílico en el cual intervienen estos magnesios. Entonces aquí vamos a necesitar magnesio. En este caso la cadena amarilla es la cadena parental y el transcrito es el azul. La dirección de síntesis, como hablamos ahora, y como ya lo entendimos también a nivel, gracias a que entendimos la estructura o estudiamos la estructura del ácido, de los ácidos nucleicos, entendimos que entonces la síntesis siempre va a ocurrir en dirección 5', 3' y aquí no va a ser la excepción. En bacterias, básicamente el proceso consta de 8 pasos generales. El primero de ellos es el factor sigma y la polimerasa, pues están unidos. En ese momento llega el ADN bacteriano. El factor sigma reconoce el promotor, ¿sí?, del operón. Recordemos que en bacterias la estructura de esos genes son operones. Y a partir de acá se reconoce el promotor. Factor sigma lo que hace es empezar como a acomodar esa cadena de ADN en la polimerasa para que pueda abrir el punto de inicio de la transcripción y aquí entonces la cadena se separa, se rompen los puentes de hidrógeno y inicia, perdón, un proceso de síntesis que se conoce como síntesis abortiva. Lo que sucede acá es que el factor sigma pues todavía está acá, acaba de reconocer, ya la cadena se está uniendo a la polimerasa, o sea la cadena de ADN se está uniendo a la polimerasa y la polimerasa empieza a intentar sintetizar. Pero dado que el factor sigma está aquí, no le permite ser procesiva, no le permite a la polimerasa arrancar y leer toda la cadena de ADN de esa bacteria. Entonces, lo que pasa es que ella intenta moverse y físicamente no puede, o sea, la polimerasa intenta moverse a lo largo del ADN, pero no puede moverse bien porque está, digamos, de alguna manera limitada por el factor sigma. Físicamente la limita el factor sigma. Entonces, el otro punto es que ya el factor sigma se libera del complejo de la polimerasa. Entonces, ella aquí, en este punto de síntesis abortiva, sintetiza pequeños fragmentos de la misma región. Ella arranca y se devuelve y sintetiza estos pequeños fragmentos. Una vez físicamente ya se desprende el factor sigma de la polimerasa, entonces el factor sigma sale y ahí sí la polimerasa puede empezar a elongar toda la cadena del RNA mensajero que se va a transcribir acá. Luego entonces hay dos formas de terminación. Generalmente la que más se puede encontrar acá es que hay una formación de un tallo bucle en interacción pues que se forma gracias a la interacción de la cadena de RNA en sí misma, entre sí misma. Entonces hay un plegamiento o digamos una estructura secundaria que se forma acá. Ese tallo bucle lo que hace es limitar ya el paso de la polimerasa y pues en este punto hace que se disloque o ya se disocie todo el complejo. Luego ya la polimerasa vuelve y se une con el factor sigma para poder continuar ese ciclo de replicación en bacterias. El otro punto es con la proteína ROC, lo que hace ya esa proteína es llegar a este punto y inducir el desensamblaje de todo
complejo que tenemos acá, liberar el transcrito de RNA y el DNA molde que se estaba transcribiendo. Entonces, esto es lo que ocurre en bacterias, que es un proceso bastante sencillo, con su síntesis abortiva, con la liberación del factor sigma y la elongación puntualmente. En eucariotas el proceso ya cambia, porque aquí ya no vamos a hablar de que solamente se va a tener un factor sigma que reconoce. Aquí las eucariotas pues no van a necesitar primer en este caso ya, porque pues no estamos hablando de DNA, entonces aquí ya no se necesita primer. Ya recuerden que lo que se va a poner son ribonucleósidos, bueno, y eso también funciona para las procariotas. Esto ya estas polimerasas son muy procesivas y necesitan factores generales de la transcripción. En ese sentido, entonces hay diferentes factores generales de la transcripción que van a reconocer esos promotores del gen eucariota, como lo habíamos descrito anteriormente. Entonces, acuérdense que en un gen eucariota ya no tenemos un policistrón, sino que tenemos un monocistrón. Vamos a tener promotores basales, distales y proximales, y vamos a tener también terminadores. Estos puntos de reconocimiento son, o estos elementos de regulación en el ADN son reconocidos por factores de transcripción. En eucariotas vamos a tener diferentes tipos de RNAs polimerasas. Tenemos RNA polimerasa 1, 2, 3, y cada una de ellas se va a encargar de codificar diferentes tipos de RNAs o de transcribir diferentes tipos de RNAs. La polimerasa 1 pues transcribe las RNAs, algunos RNAs ribosomales. La polimerasa 2 transcribe los microRNAs, todos los pequeños interferentes, los RNAs no codificantes largos, pequeños RNAs nucleolares, la mayoría de los pequeños RNAs nucleares, y también codifica o transcribe los genes que codifican proteínas. Eso lo hace la polimerasa 2. La polimerasa 3 transcribe los genes RNAs de transferencia, que van a dar origen a los RNAs de transferencia, transcribe el gen de la subunidad ribosomal 5S, la RNA ribosomal, algunos genes de pequeños RNAs nucleares y otros pequeños RNAs. Entonces tengamos en cuenta que hay tres tipos de RNAs polimerasas, y dependiendo de la RNA polimerasa que esté haciendo el proceso de transcripción y de los factores pues que van a llegar a interactuar con ella, entonces vamos a ver que hay factores de transcripción también de tipo 1, 2 y 3. Por eso los factores de transcripción de los que vamos a hablar ahora, porque nos vamos a centrar en describir estos que codifican proteínas, entonces van a ser factores de transcripción 2, porque quien transcribe es la RNA polimerasa 2. ¿Cómo funciona este proceso en eucariotas? Entonces, básicamente, cuando hablamos de los factores generales de transcripción, les decía yo ahora que ellos reconocen los promotores que van a estar en el DNA, limitando, pues, dónde es el inicio de la transcripción y dónde es el final. Habíamos hablado que el promotor basal es la caja tata, y esta caja tata, pues, es reconocida por un factor de transcripción específico, que es el factor de transcripción 2D. Ella va a tener una proteína de unión a caja tata, la TBP. Esta TBP va a reconocer la caja tata en este punto y hace ya luego que se reclute TF2B, que es el otro factor de transcripción. TF2B va a reconocer parte de el promotor que está aquí proximal, amplía la región de reconocimiento y ahí se recluta entonces la TF2E y TF2H. Entonces, TF2E está funcionando como una helicasa, va a regular a la TF2H, que es la helicasa, entonces esto es como una especie de cofactor o de ayudador en este caso, y cuando llega la TF2H y empieza ya a abrir la cadena de ADN, entonces ya llega la RNA polimerasa traída, esta la trae el factor de transcripción 2F. Entonces, el factor de transcripción 2F llega acá, trae la polimerasa, la RNA polimerasa 2, y en este punto ya va a haber un cambio bien importante que está dado por la TF2H, que es la helicasa. La helicasa entonces, que está funcionando, el factor de transcripción que está funcionando como helicasa. Esta TF2H, además de funcionar como helicasa, también se encarga de fosforilar la colita CTD, eso es un dominio de esa proteína de la RNA polimerasa. Ella tiene una colita acá, un dominio que se llama CTD, y este es fosforilado. Una vez se fosforile esa colita CTD, arranca la transcripción, pero esa fosforilación es determinante para el inicio de la transcripción. Adicionalmente, esa fosforilación permite que se recluten
otros factores importantes para el procesamiento del RNA mensajero que se está produciendo acá. Entonces es importante esa fosforilación no solo para que arranque la polimerasa, sino también para que se recluten otras proteínas que van a hacer todo el proceso ya de maduración del RNA. Cuando hablamos de que el RNA ya empieza, digamos que este es el punto de inicio, esta es la parte de inicio de la transcripción y aquí ya sería la elongación. Cuando hablamos de la elongación, debemos decir que la elongación ocurre paralelamente al proceso de maduración del RNA mensajero. Entonces es importante recordar acá o decir que, como decíamos ahorita, se fosforila la colita CTD, pero también se reclutan otras proteínas que van a hacer el corte y empalme de ese RNA mensajero y también las que van a reconocer la terminación del RNA de la transcripción. Entonces, en este caso, cuando ya sale el 5', que es el primer nucleótido, es el primer extremo que se forma, este inmediatamente va a tener un proceso de donde se le va a adicionar una caperuza, que es una guanosina invertida, es esta que tenemos acá, está invertida, esta es la cadena de RNA que está naciendo, se le une acá la guanosina, la 7-metilguanosina, y lo que ocurre acá es que esta guanosina lo que va a hacer es proteger este extremo 5' de la degradación. Esa es parte de la maduración del RNA mensajero. Luego entonces va a ocurrir el proceso de splicing alternativo o splicing, corte y empalme, que lo vamos a ver ahora. Pero entonces aquí va ocurriendo ese proceso de corte y empalme y al final llega el punto de la terminación. La terminación ocurre gracias a que este factor CPSF, que es un factor que especifica el corte de poliadenilación, es decir, aquí ya se para la transcripción y ya no sigue más el transcrito, pero en este punto hay un factor que dice, listo, hasta acá llega y aquí ya hay que empezar a poner colas poli A. Entonces es un factor que especifica el punto de corte y luego llega el CSTF, que es esta bolita café, donde él ya estimula el corte. Entonces aquí ya se corta la cadena y ya no se sigue transcribiendo, ya se llegó al punto de terminación. Es importante reconocer que la secuencia de terminación en el RNA mensajero, perdón, es esta AAUAAA. Esto es reconocido por el CPSF y por la proteína CSTF y a partir de acá entonces ocurre el corte, llega la polimerasa, que es la polimerasa que va a poner específicamente adeninas, pone alrededor de 200 adeninas a lo largo de ese transcrito y ahí cuando ya las adeninas están, digamos que hay un polímero muy largo de adeninas, llega una proteína que se llama la polia la proteína que se une a las colas poli A. Esta proteína que se une a la cola poli A lo que hace es impedir que esa cola poli A interactúe entre sí misma y con otras moléculas para que no se vaya a empezar a degradar. Entonces, el poner la caperuza y el poner la cadena, lo que es la guanosina invertida, esta es la caperuza, y poner colas poli A en el extremo 3' del RNA mensajero, lo que hace es proteger la información que va en el mensaje, la información que va a ser leída luego para hacer el proceso traduccional. Entonces, al final se tiene esta cola poli A, se tiene la caperuza y se tendría ya libre el RNA mensajero y listo para salir. Entonces, cuando hablamos de que había un proceso de regulación de la transcripción fuerte, es que este proceso que hablamos ahora de elongación puede estar regulado por proteínas que están asociándose a los promotores distales que habíamos mencionado. Entonces, hay proteínas que pueden funcionar como activadoras que aumenten la transcripción acá, entonces produzcan más mensajes de los que normalmente se están produciendo, o por el contrario, pueden reconocerse también los silenciadores, que en ese caso, o las regiones que funcionarían como frenos para esta transcripción acá. Si ustedes se fijan, lo que está ocurriendo acá es que hay un complejo de proteínas muy grande, que primero pues están los factores de transcripción que reconocen los promotores, llega la polimerasa. Fíjense que acá hay unos complejos que están remodelando la cromatina, porque acuérdense que el ADN no está libre en la célula. Y por otro lado tenemos acá unas proteínas mediadoras que están interactuando con esos promotores distales y que también pues regulan esta transcripción. Vamos a dejar este video hasta acá y continuamos con el cuarto video.